interese mucho, ¿ya? La tensión nominal me interesa. Qmax constantes de tiempo por ahora no. Eje directo nomás me interesa por ahora. Reactancia de secuencia 0, había habido aquí. Resistencia, reactancia, secuencia negativa, saturación, no me interesa mucho. Bueno, el tema es que la potencia de la máquina son 32 MVA, la reactancia subtransitoria son 0,12, ¿no ve? Entonces, esta reactancia en Eus es igual a 0,12, pero es en base propia, ¿no? Para Sn de 32 MVA, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es llevar esta reactancia, pero a la base de 100 MVA. Que es lo que me pide el programa, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos hacer el traslado de base. Va a ser este valor de 0,12 por 100 dividido 32. Así como he hecho para la reactancia, tendría que hacer exactamente lo mismo para la resistencia de armadura, ¿no? La resistencia de armadura son 0,0126. Base 100, este valor será por 100 dividido 32. ¿Correcto? Entonces, estos valores son los que me interesan en base 100. Y seguramente van a ser los que voy a poner en el Power Word. Decíamos que la potencia nominal de esa máquina eran 25, ¿no? Entonces, esos van a ser los valores que tengo que colocar en el programa. ¿Está bien? Ok. Entonces aquí estábamos para colocar parámetros de falla, ¿no? Con la resistencia, si era este valor, en 25, en base 100 es 0,0039. La reactancia, por defecto el programa le pone 1, pero tengo que cambiar esos valores. Había sido 0,0039.
0,48, ¿no? ¿Está bien? La secuencia negativa, aquí recuerden ustedes, también teníamos la secuencia negativa, pero si vamos a trabajar en fallas trifásicas, me interesa solo la secuencia positiva. Cuando hable de fallas monofásicas, fallas asimétricas que se llaman, monofásica, bifásica, ahí me voy a preocupar de la secuencia negativa y de la secuencia cero. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tengo que hacer en todas las máquinas. En este ejercicio 1 que habíamos hecho en flujos, todas las máquinas eran igualitas, ¿no? Entonces les voy a pedir que agarren el ejemplo 1 y que cambiemos, así como hemos hecho acá, en las otras dos máquinas, coloquemos estos valores de falla. ¿Está bien? Hace 100. ¿Se entendió? Entonces abriremos ese archivito y colocamos dato de la reactancia subtransitoria para el generador. ¿Está bien? Ok, trabajamos entonces. Me avisan cuando hayan concluido de colocar en los 3 generadores. Siendo las 11, tengo esta cantidad de generadores, ¿sí? A las 19 podría haber más generadores. Entonces, este es el ejemplo y después ustedes van a trabajar con el archivito más grandecito, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer el cálculo en herramientas,
Fíjense, aquí hay fault analysis. ¿Está bien? Entonces elijo, hago clic, fault analysis. Y aquí me permite hacer definición de parámetros aquí en la parte izquierda. Me permite elegir simple falla, ¿no? Y entonces en simple falla, lo que voy a tratar de definir es qué tipo de falla voy a realizar. Después en options, qué método voy a utilizar. Entonces aquí habían habido 4 métodos o 3 métodos básicamente. El primero es el plano de la IEEE 909, el método plano clásico, y usando los voltajes existentes. Dice. Cuando dice voltajes existentes, son las que yo puedo ver en el flujo de potencia. Va a tomar estos valores como valores para el cálculo, ¿sí? Pero vamos a utilizar el método clásico, que es el más conservador. ¿Qué quiere decir el método clásico? Que va a suponer que los voltajes en las barras son un PU. ¿Ya? Va a suponer que el voltaje en las barras es un PU, independientemente del resultado del flujo de potencia. Si yo eligiera este, va a tomar en cuenta el resultado del flujo. Si tomo en cuenta el flat clasical, las tensiones son un PU. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ahora en falla simple, cuando hago clic en falla simple, yo puedo elegir la localización de la barra, que me dice falla en barra, falla en línea, ¿sí? La falla en la barra o la falla en la línea. El tipo de falla puede ser single line, monofásica a tierra, línea a línea, trifásica balanceada y doble falla, o sea, bifásica a tierra. La que vamos a elegir es trifásica porque estamos trabajando con la secuencia positiva nomás de los generadores y eso es para la balanceada, trifásica. Ahora yo puedo elegir una barra, por ejemplo la A2-115. La A2-115 sería una falla en esta barra, ¿sí? Y entonces me va a hacer un cálculo de falla trifásica. ¿Está bien? Pues yo puedo elegir la barra de esta lista. Ese es un camino, luego vamos a ver el otro camino, ¿ya? Y simplemente para calcular, aquí tengo calcular. Entonces hago el cálculo y aquí aparece corriente de falla. Habían sido 3,089 PUs y un ángulo de menos 38. ¿Qué significa el ángulo de menos 38? Que la falla es resistiva, capacitiva. ¿Cómo sería? 80. Reactiva, inductiva. ¿Qué sería? Aquí dice corriente de fase subtransitoria, ¿no es? La corriente en la fase A, miren, había sido 3,089 con un ángulo de menos 88. En la fase B, como es trifásica, los módulos son igual y aquí solo van a diferir los 120 grados, ¿no? Como aquí son valores PU, también puedo calcular en amperios.
Todos estos valores se ponen en amperios, ¿correcto? Pero es muy importante entender esto. ¿Quién me puede decir cómo hacía el cálculo en potencia 1, el cálculo de cortocircuito trifásico? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué opina? ¿Alguien se anima? No. Este menos 88 es menos 90, ¿no ve? ¿Qué significaría si es menos 90? Sería el comportamiento de un circuito inductivo, tal vez Inge, por eso la corriente retrasada. Exactamente, ¿no? Lo que nos está diciendo es que la corriente de cortocircuito es prácticamente inductiva pura, ¿no? Porque es muy cerca a 90 grados. Nos quiere decir que cuando yo hablo de potencia de cortocircuito, prácticamente estoy hablando de potencia reactiva. Es decir, cuando hay una falla, los aportes de corriente de la que van desde las máquinas hacia la falla son corrientes del tipo inductivo, puro casi, ¿no? Por eso es que en su curso de potencia 1, si ustedes se acuerdan, despreciaban las resistencias, solamente ponían las reactancias. ¿Por qué? Porque el efecto es inductivo prácticamente. ¿Está bien? Ahora, estos resultados yo puedo ver en el gráfico, pero para ello, aquí dice, por ejemplo, display normal, dice, ¿no ve?
Como las tres fases son iguales, bastaría que yo vea de una sola fase, ¿no ve? Si yo sé de la fase A, entonces voy a saber aquí dice de las tres fases porque las corrientes son iguales. Sin embargo, esos valores de falla yo puedo ver en el diagrama, ¿no? La falla he hecho en la barra A2. Entonces, el generador está mandando una corriente de falla a este punto. Como la falla es aquí, este generador está aportando a la falla también, ¿no? Y la falla total en esta barra va a ser la suma de esta falla más esta otra falla. Más el aporte del generador. ¿Sí? Entonces por aquí están viniendo 472, por aquí por el trafo, 545 y de aquí 533. Si yo me fijo cuánto era la falla, era 1500. Entonces la suma más o menos me debe dar ese valor de corriente de falla aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando hago una falla en esta barra, yo podría, a diferencia del caso anterior, eso es lo que les decía, que si quiero cerrar estos valores, aquí close. Yo podría hacer lo siguiente. Ahorita está en forma de corrientes, ¿no ve? Muy bien. Entonces puedo entrar a hacer el cálculo de la falla desde aquí, o también puedo hacer el cálculo desde, o sea, entrando a fault análisis, voy a entrar otra vez. Aquí voy a definir el tipo de falla. Opciones, voy a definir el método clásico que me muestre una sola. Y aquí habíamos elegido la falla en 2, ¿no? Muy bien, entonces, ahora vamos a partir por otro camino. Quiero la falla aquí, voy a decir clic izquierdo, clic derecho. Fault. Y entro exactamente al mismo menú de hace rato, ¿no? En opciones voy a elegir el método clásico. Voy a elegir, aquí miren, ya está seleccionada la barra. Por si acaso voy a seleccionar esta otra, digamos, ¿sí? Clic derecho, clic izquierdo, clic derecho. Fault. Y aquí, fíjense, ha marcado automáticamente la barra que seleccionó en el gráfico. Entonces, falla en barra, trifásica, quiero en PU, quiero en amperios, no importa, cualquiera de ellos, calcular. Y aquí habían sido 2726. Entonces yo puedo ver ya que ¿dónde tengo mayor corriente de falla? ¿En esta barra o en esta barra? Entonces, claro, si hago el cortocircuito en cada una de ellas, si hago corto aquí, voy a tener aporte de este generador, voy a tener aporte de este generador, voy a tener aporte de este generador. Entonces, podría saber en cuál de las tres tengo mayor corriente de cortocircuito. ¿Está bien? Lo que ahora quiero mostrarles es, lo que quiero mostrarles ahorita es que abajo, ya sea en amplios o en PUs, ya va, ¿no?
el resultado de la falla es esta. 2,726 con un ángulo de menos 86,37. En amperios, 1369, digamos, menos 86,37 grados. Aquí abajo, ¿qué quiere decir? Fíjense que aquí hay unas pestañas, ¿no? Bash Redox. Aquí en la barra A, ¿cuál es el voltaje? En la fase B, en la fase C, ¿cuáles son los ángulos correspondientes de cada uno de los voltajes? ¿Está bien? La falla, ¿dónde ha sido? ¿Cómo puedo reconocer dónde ha sido la falla? ¿Cómo podría saber en cuál de estos barras ha sido la falla trifásica? Fijándonos en los voltajes. ¿Perdón? Fijándonos los voltajes, tal vez, Inge. ¿Y cuál dirías? Exactamente, ¿no? Fíjense que en la barra C2 el voltaje es 0. Claro, como es un cortocircuito trifásico, en las tres fases el voltaje es 0 en la barra C2, que es donde hemos hecho la falla. Después, en la otra pestaña, líneas. ¿Qué me dicen líneas? From la barra 2, to a la barra C2, está yendo la línea, ¿no? Y aquí, ¿cuáles son líneas? Estas que son no. XFRMR son los transformadores. Haciendo clic aquí, selecciono, ordeno, ¿no? Primero las líneas. Entonces, esta es la corriente desde la que viene de la barra A. Va hasta la barra, estas son las corrientes de la fase A, de la fase B y de la fase C. ¿Desde dónde? Desde, o sea, saliendo de la barra from. ¿Quién es la barra from? Eso tenemos que mirar acá. La barra from había sido la 2. Quiere decir que los valores de corriente que están saliendo de A2 son estos. Los valores de corriente que están llegando a B2 son estos otros lados. ¿Sí? Prácticamente calcula el mismo valor porque supone que está calculando al medio, que sea una convención para simplificar el cálculo, ¿no? Y aquí son las corrientes de los generadores, en PU, en amperios. ¿Con cuánto están aportando los generadores? Inclusive, fíjense, aquí me da la matriz admitancia de barra, ¿no? Aquí están las barras, aquí está la matriz admitancia de barra. ¿Qué nos interesa? Por ejemplo, la corriente hacia quién. De la barra A2 a la barra B2 van 407. Entonces vamos a mirar aquí. De la barra A2 a la barra, de la barra A2 a la barra 2 a B2, ¿no? Aquí debería poder ver las corrientes. Entonces, ¿qué teníamos que hacer acá? En opciones teníamos que elegir una sola fase, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? 407 que va de la barra 2 a la B2, ¿no? Como la falla es en este punto, claro, las corrientes están viniendo así. Y a este otro lado no hay nada porque no hay ninguna fuente. No hay motores, no hay generadores, por eso no hay corrientes por aquí. Solo donde hay generador y donde hay motores aportan a la falla. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí.
Entonces, a ver, prueben ustedes, hagan el cálculo otra vez. Y al intentar hacer, seguramente tendrán alguna consulta. $1552. Lo que aquí estamos viendo es que la falla ha sido en esto, ¿no? Ha sido una falla bifásica, ¿no? Entonces hay un aporte de corriente por aquí, hay un aporte de corriente por aquí, y la suma de estas dos corrientes tiene que venir por aquí, más el aporte de este generador, esa es la corriente total. Pues aquí le puedo llamar I1, I2. Esta va a ser I3 y esta va a ser I4. I3 es lo mismo que I1 más I2, ¿no? Va a ser I1 más entonces sería directamente I3 más I4. ¿Por qué? Porque hemos dicho que I3 es la suma de I1 más I2. Estos son fasones. O sea, la suma es vectorial. Y lo que se ve aquí en y lo que se ve, digamos, en ¿qué se llama? Lo que se ve aquí, en la parte de líneas, es precisamente los aportes, ¿no? Por ejemplo, de la A2 a la B2
sería esta corriente, ¿no? 407, ¿sí? De la A1, el aporte del generador 2 son 416. 416 es lo que está viniendo por el trafo. De transformadores es el transformador A2, A1. Entonces, A2, A1, 416,66, ¿no? Y la suma de estas corrientes es I3, que va entre A2 y 6, C2. A2 y C2, 824. Se va a sumar con esta corriente. El trafo C1, C2. El trafo C1, C2, aquí abajito está. El trafo C1, C2, 545. Ustedes me dirán por qué no se ve ¿por qué no se ve igual que aquí la corriente? Porque seguramente aquí hemos definido lo que pasa cuando uno define los flujos, yo puedo ver las corrientes, pero si no he definido los flujos, no puedo ver las corrientes, ¿no? ¿Sí se entiende? Ya les he dicho, si no preguntan, un poquito desincentivan también a explicarles, ¿no? Porque si no hay retorno, puedo entender que les interesa poco, ¿no? Lo que uno les explica. Inge, sí se está entendiendo. Muy bien. Bueno, yo estoy entendiendo. Entonces, aquí yo había decidido los flujos y por eso veía las corrientes. En cambio, en este no estaba. Entonces, voy a definir un flujo para que se pueda ver luego la corriente. Y, claro, me falta este otro. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer el cálculo y seguramente ya voy a poder ver la falla, ¿no? Entonces nuevamente voy a colocar aquí, clic izquierdo, clic derecho y voy a calcular la falla. Opciones, classical. ¿En qué barra voy a hacer? Ya está seleccionado. Va a ser trifásico. Amperios, muy bien. Aquí en opciones quiero que se vea quiero poder ver solo en la fase A. Después del cálculo elijo eso. Muy bien. Y estos resultados entonces los puedo mirar. Fíjense, ahora sí aparece la corriente, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, a ver, traten de hacer eso mismo ustedes. Y si esto está entendido, ustedes van a hacer ese cálculo, pero ya en el sistemita grande que que han terminado de armar en su casa, ¿no? El sistemita, ¿de cuántas barras eran? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a ver de cuántas barras eran.
Vamos a ver. No, no es este de aquí. 5 barras. Este archivito es en el que hemos trabajado, ¿no ve? Entonces aquí, si queremos mirar la información del sistema, nos dice que habían sido 19 barras. 19 barritas habían sido. Por ahora estamos aprendiendo en un sistemita chiquitito, y hacerlo en un sistema más grande es algo muy, muy parecido, ¿no? Es igual. Inge, para este otro sistema grande, ¿vamos a cambiar cargas, algún horario o en lo que hemos trabajado en cada grupo? Lo que han trabajado nomás, solo que van a necesitar conocer las reactancias, ¿no? Sí, Las reactancias subtransitorias. sí, Pero por ahora me interesa que han probar ustedes en este sistemita, sí. y si tienen alguna consulta, trabajemos sobre esto, que luego extender al sistema más grande es lo mismo. Si tienen alguna consulta, me preguntan más.
tenemos más o menos la idea Sí. y lo que vamos a hacer es a la tabla de datos de los generadores para el archivito grande, se los voy a pasar para que puedan trabajar la siguiente semana. ¿Está bien? Muy bien, nos vemos el lunes nomás en la mañana. Viernes no vamos a pasar tampoco, vamos a descansar un poco del examen del mañana. ¿Está bien? El lunes nos vemos entonces en potencia 3. Inge, ¿el examen va a ser a las 7:30 o a las 8:15? A las 7:30. Si quieren 7:15, podemos comenzar 7:15, también no hay problema. En la mañana no vamos a pasar clases, ¿no, Inge? Ah, no, mañana no Mañana tenemos. es Sí, estoy equivocando. el viernes, sí, no pasaríamos clases el viernes, pasaríamos el lunes. Ahí les avisaré sus notas del primer parcial, ¿ya? Muy bien, ahí quedamos entonces, nos vemos mañana. Inge, una consulta. Sí, ¿Va a entrar despacho hidrotérmico, por si acaso? todo entra, ¿no? Todo lo que hemos hecho para el segundo parcial, análisis de seguridad también, ¿no? Ya. Muy bien, hasta mañana entonces.